Coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. ¿Está bien? A ver, así como teníamos las coordenadas polares en el plano, las coordenadas cilíndricas y las esféricas se refieren a coordenadas en el espacio. Entonces voy a empezar con coordenadas cilíndricas. Y es lo siguiente, supongamos que tengo un punto P, ahí dibujé un punto P, que tiene coordenadas X, Y, Z, ¿sí? Como es usual. Las coordenadas cilíndricas son lo siguiente, si uno proyecta el punto P sobre el plano XY, como dibujo ahí, ¿sí? Hay una distancia del 0 a la proyección, que lo llamo R, y el ángulo entre ese segmento y el eje X es el θ. Si se fijan, si volaran el eje Z, esto que tienen acá abajo serían las coordenadas polares, que las vimos antes. Así que la forma de encontrar un punto, o la otra forma digamos, de marcar un punto en el espacio, sería con coordenadas cilíndricas con las coordenadas r, θ y la coordenada z. ¿Sí? Esas son lo que llaman las coordenadas cilíndricas. Entonces, repito, sería polares, como antes, pero le agrego el eje z. Y la relación es como antes, exactamente. Si se fijan en polares, el x era r coseno θ, ¿sí? Fíjense, el r significa esto, r coseno θ es el x, r seno θ es el y, eso está bien, y el z es el z, ¿sí? Y la vuelta, digamos, esto sería el x y z en función de r, θ y z, la vuelta sería r, θ y z en función de x y z, ¿sí? La vuelta acá es trivial, z es z, y r y θ está dado por, esta es la misma fórmula que para polares. ¿Okay? Los r, como antes, los r se miden mayores o iguales que 0 y el θ se mide entre 0 y 2π. Se podría tomar otra medición entre un ángulo y ese ángulo más 2π, pero en general se toma esto. Ok. ¿Para qué sirven las coordenadas cilíndricas? En general sirven para fórmulas de cambio de variables, como las que vimos en polares, pero la fórmula de cambio de variables en cilíndricas es muy parecida a la de polares y es la siguiente. Supónganse que tiene una función f de x y z y la quiere integrar sobre un volumen, que el volumen está en el espacio x y z. Entonces lo que hacen es, donde dice x y z cambian por las coordenadas cilíndricas, es decir, donde dice x pongo r coseno de θ, donde dice y pongo r seno de θ, donde dice z es z. Pero le agrego, acá es importante, por eso lo marqué en azul, el agregado, esto es, lo integro en las coordenadas r, θ, z, que son las coordenadas cilíndricas, pero hay que multiplicarlo por un r. ¿Sí? Y lo segundo es que lo integro sobre B1. B1 sería el volumen B0, pero visto en coordenadas r, θ, z. ¿Okay? Esa sería la fórmula de cambio de variables. ¿Okay? Para que quede claro, vamos a hacer un ejemplo. Bien, ahí tienen un ejemplo. Acá B0 quiero integrar esto, la z de x de y de z en un volumen B0. B0 es la región sobre el plano XY y dentro de esto. Bien. Si lo ven, esto es un elipsoide. ¿Sí? Esto es un elipsoide, ahí lo dibujé, sería todo el elipsoide, sería esto. La cáscara del elipsoide, ¿no? Entonces lo que dice es dentro de esto y sobre el plano XY. Entonces el elipsoide que sigue no lo dibujé, pero estoy sobre el plano XY. O sea, lo de arriba, o sea, los z mayores o iguales que 0 y adentro del elipsoide. ¿Okay? Fíjense, para que vean los valores en el elipsoide, si acá ponen 2 en x, ahí 2 en x, pero 0 en y, 0 en z, les da 2 al cuadrado es 4, 4 por 4 es 16. O sea, ese punto está en el elipsoide. Lo mismo con el y igual a 2. Y si ponen z igual a 4 y 0 en x y 0 en y, o sea, acá 0 y 4, 4 al cuadrado es 16. O sea, estos puntos son los puntos del elipsoide.
Y la otra cosa que hay que notar es que las curvas de nivel, si pongan acá un z fijo entre 0 y 4, entonces ese z lo pasan para allá y esto les queda, pasando el 4 común para acá también, les queda que esto es un círculo, ¿sí?, de algún radio. Entonces ahí dibujé, los cortes son círculos de algún radio, ¿sí? Cuando el z es 0, el radio, fíjense, 16 sobre 4 es 4, el radio es 2. ¿Sí? 2 al cuadrado es 4. Bien. Ok, entonces la fórmula de cambio de variables lo que me decía era, yo integro esto, pero lo cambio las variables por digamos, todas las variables las cambio por las variables en coordenadas cilíndricas. El z era el z, así que eso no cambia, pero cambiaba z de z de r de θ y le tenía que agregar un r, ¿sí? O sea, recuerden que, la vuelvo a poner, tenía que agregarle un r, ¿sí? Entonces estoy agregando todo este factor que estaría ahí. Bueno, y la segunda cosa era que había que ver el volumen, digamos, el B0 había que verlo en coordenadas polares. Entonces ahí dibujé las coordenadas polares de r, θ y z. Y hay que ver este volumen en qué se transforma acá. Bueno, entonces voy a hacer la transformación. Básicamente, si agarran x cuadrado más y cuadrado, ¿sí?, era r cuadrado. Entonces ahí pongo esta ecuación, sería 4r cuadrado más z cuadrado igual 16. O sea, esta es esto. Y los z eran mayores que 0, ¿sí? Los z entonces son mayores que 0. Y, digamos, van entre 0 y lo que sería 16 menos todo esto que era 4r cuadrado, ¿sí? La ecuación esta la escribí en polares de esta manera. Si yo miro esto, ¿sí?, vamos a mirar esto nada más en el plano RZ. Esta ecuación está en RZ, no hay θ. Esto, si lo ven, en el plano RZ es una elipse. Ahí le dibujé la elipse. Y como no tiene θ, para cualquier θ es la misma elipse. O sea, sería la elipse esta, pero movida en el sentido de las θs. Esta es la superficie que se genera en el plano Rθ con esta ecuación, que sería esta ecuación. Entonces, la superficie esta se transforma en esto. Los z son mayores o iguales que 0, o sea, los z son mayores o iguales que 0. Y para que quede claro, a ver, voy a hacer, acá ahí dibujé en azul, esto es un círculo de radio 2. Bueno, un círculo de radio 2, el borde, por ejemplo, 2, R es 2, y el θ se está moviendo entre 0 y 2π. 0 y 2π. O sea, este borde se transforma en este borde. Y el z es 0, z es 0, o sea, hasta acá. Y después, cada círculo de radio más chiquito que 2 se transforma en un segmentito acá adentro. Entonces, toda esta región en azul se transforma en toda esta región. Un círculo un poquito más arriba, y lo dibujé en verde, ¿sí?, se transformaría, el borde se transformaría en este borde. Y cada uno de los círculos más chiquitos se transforma en segmentitos en este sentido. O sea, todo lo de adentro se transforma en todo lo verde de adentro que dibujé ahí. ¿Okay? Entonces, esta región que llamé B sub 0, en el plano cilíndrico, R, θ, z, es esta región. Entonces, fíjense que esto es una región elemental. ¿Sí? Es una región elemental como las que vimos cuando integramos integrales triples. Entonces tenía que integrar primero, podría integrarlo de cualquier manera, pero voy a integrar primero en z. Si integro en z, la tapa de arriba es, despejo acá el z es esto, es positivo porque estoy arriba de los z, 16 menos 4r cuadrado, ¿sí? Esta es la tapa de arriba. La tapa de abajo es 0. Y después la proyección de volumen elemental, el V1, es este rectangulito. Entonces integro en R entre 0 y 2 y en θ entre 0 y 2π.
Entonces, esa integral se reduce a eso. ¿Sí? Las cuentas después hay que hacerlas, pero no las hago, simplemente indico cómo es la relación y cómo calcular el B1 del B0. Bien, eso es respecto de coordenadas cilíndricas. Las otras coordenadas que hay son las coordenadas esféricas, ¿sí? Que están dichas ahí. Las coordenadas esféricas son un poquito más complicadas que las cilíndricas, porque de alguna manera las cilíndricas son como las coordenadas polares más agregar el z, que no cambia. Las esféricas son así. Otra vez tengo un punto en el espacio, x y z, y tomo el segmento que va del punto al punto 0, 0, 0. ¿Sí? La distancia de ese segmentito la llamo ρ. Entonces el ρ es mayor o igual que 0 siempre. Y después tomo el ángulo que hay entre ese segmento y el eje z, y eso yo lo llamo phi. Y el otro, y proyecto, esto lo proyecto de nuevo como hacía antes, este era el r, ¿se acuerdan? Recién lo vimos, esta la proyección es r, y este ángulo lo llamo θ como antes, el θ es el mismo θ que antes, el θ de polares. Entonces las coordenadas esféricas son ubicar el punto P con el ρ, el θ y el phi. Bueno, acá, dado un punto, siempre se puede, siempre hay un θ, un ρ y un phi, de modo que puedo encontrar el punto P en el espacio, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que el θ, fíjense, puede variar, puedo dar la vuelta, o sea que el θ va entre 0 y 2π. Pero el phi va entre 0, si estoy en el eje z, por ejemplo el phi es 0, y si estoy en los z, pero positivos, el phi es 0, pero si estoy en los negativos, el phi es pi. ¿Ok? Pero después, si me paso, lo estoy midiendo dos veces. O sea, el phi está restringido entre 0 y pi. ¿Ok? Con eso, cualquier punto del espacio se puede encontrar con las coordenadas esféricas. Y viceversa, con cualquier valor entre estos se encuentra un x y z en las coordenadas comunes. Entonces voy a hablar un poco de cuál es la relación entre x y z, que básicamente es esta. Voy a dar el x y z en función de ρ, phi y θ. Entonces, primera cosa, quiero que observen que el r, fíjense el r, que es este mismo r que está acá, es ρ por el seno de phi. Acá lo estoy indicando. O sea, este triángulo que está acá, acá es rectángulo este triángulo, este es el seno de phi por ρ, que es eso. Y después la otra cosa que voy a observar es que este ρ se obtiene por Pitágoras como r cuadrado más, esto es z, fíjense esta altura es z, así que esta es z y esto es un triángulo otra vez rectángulo. Entonces el ρ cuadrado es r cuadrado más z cuadrado. Pero el r cuadrado era, ya lo sabíamos de polares, esto era polares, es x cuadrado más y cuadrado. Así que el ρ al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Esta es una relación que por ahí conviene saber que existe entre el ρ y el x y z. Bien, y de acá es fácil saber cuánto vale el x, porque el x, como antes, fíjense, el x es, por polares, es r coseno de θ. ¿Sí? Acá está el coseno de θ y esto es r, porque esto es el r. Entonces acá tienen r, que es phi seno de θ, phi seno de θ, que es el r por coseno de θ. ¿Sí? El i, lo mismo, es r por seno de θ. ¿Sí? El i es seno de θ, que es este, es el i. Y este es el r seno de θ. Y el z es fácil porque miren acá, el dibujito este sería el coseno de phi por el ρ. Coseno de phi por el ρ es el z. Entonces, el x y z dado en función de lo ρ, phi y θ es ese. Bien, la vuelta, o sea, uno podría hacer ρ en función de x y z, en realidad está dado acá.
y poner tita en función de x, y, z. Bueno, el tita es el mismo que polares, o sea, serían las fórmulas, el tita sería arco tangente de y sobre x. No lo escribí ahí, en realidad no lo necesitamos. Entonces, acá estoy poniendo la fórmula de cambio de variables, pero en esféricas. Otra vez, igual que antes, supónganse que tienen un volumen en x y z y lo quieren integrar en x y z y es complicado. Entonces, la idea es que con esféricas las cuentas son más fáciles. Y la idea es la misma que antes. Donde dice x, cambian lo que dice ahí, fíjense. Todo esto es el x. Donde dice y, cambian por el y. Donde dice z, lo mismo. ¿Sí? Pero hay un agregado, ahí, integro en rho, phi y tita, pero hay un agregado de esto, que es una función que aparece en rho cuadrado por seno de phi, que hay que agregarle para integrar. Y otra vez integro sobre el volumen, que B1, que sería el volumen, B1 es el volumen de B0, pero visto en las nuevas coordenadas. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer un ejemplo. El ejemplo es este, el B0 es arriba del cono, por encima de este cono, y dentro de la esfera esa. Esto es una esfera de radio 3 y esto es un cono. Entonces lo dibujé ahí el cono. ¿Sí? Es un cono que si uno calcula, fíjense, ponen y igual a 0 si quieren, o x igual a 0. Esto sería, por ejemplo, en el plano YZ, este sería y igual a z. ¿Sí? Esto tiene 45 grados, o sea que acá hay 45 grados. Sería un cono, ¿sí? O sea, esto está girado. Las secciones son círculos. Y entonces lo que me pide, digamos, el volumen que está por arriba del cono, ¿sí? Tomo este cono y lo tomo todos los puntos, pero dentro de la esfera. O sea, acá tomo una esfera de radio 3, como dije recién, y me quedo con la parte de adentro. ¿Sí? Entonces, si lo miran, este es un volumen elemental. Ahí lo dibujé otra vez. ¿Sí? Si uno lo quisiera hacer en x y z, ahí yo hice la cuenta en x y z. ¿Sí? Quiero integrar, recuerden lo que tenían era esto que tengo acá en el volumen B0. Integro esto en el volumen B0. Es un volumen elemental, tendría que integrar primero en z, ¿sí? En z tengo choco arriba con la esfera. Entonces, ahí, digamos, despejé el z en función de x e y, me queda 9 menos x cuadrado y cuadrado, fíjense, raíz positiva. Y la parte de abajo es el cono. El cono, acá despejé z en función de x cuadrado y cuadrado, positivo, ¿sí? Es el cono. Entonces, la función de arriba es la esfera y la función de abajo es el cono. Y después la proyección, si la calculan, es un círculo de radio, si no hice mal las cuentas, raíz de 9 sobre 2. Y entonces, bueno, las integrales que me quedarían serían esta cuenta. Es una integral complicada, ¿sí? Si la quiero hacer en x y z es complicada. Entonces la idea es que si yo cambio a variables coordenadas esféricas es más simple. Y ahora van a ver que eso es así. Entonces, para pasar a coordenadas esféricas lo que hago es primero el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, recuerden esto era rho cuadrado, ahí está. Y tendría que agregarle el factor ese nuevo, que era rho cuadrado seno de phi. Y después ponía las coordenadas esféricas y voy a ver en qué se transforma el B0, pero en coordenadas esféricas. Este es rho, phi, tita. Bueno, y fíjense que este volumen, visto en coordenadas esféricas, es lo siguiente. El rho, fíjense, va entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Y los posibles titas, perdón, los posibles phi, ¿cuál es la apertura que tiene? Bueno, puede tener apertura desde 0 hasta pi sobre 4. El phi va entre 0 y pi sobre 4. ¿Sí? Y después el tita es cualquiera entre 0 y 2pi.
entre 0 y 2pi. Entonces esta región se transforma en un paralelepípedo en las coordenadas esféricas. Es muy, muy simple. ¿Sí? Acá es complicada en x y z y en las esféricas es un paralelepípedo. Es fácil de calcular. Entonces habría que hacer la cuenta. Esta cuenta es fácil de hacer. Porque acá no hay ni ρ, ni phi, ni tita acá arriba en los extremos. Entonces el cálculo es fácil. Simplemente para que lo miren, fíjense, si yo la cáscara de la esfera acá adentro, ¿sí? Acá adentro, o sea, esta cáscara en verde, la marqué en verde acá, sería la cáscara. Y estoy, repito, en ρ igual a 3, ahí me se está moviendo en 3, y el phi va entre 0 y 2pi, ¿sí? Y el tita va entre, perdón, el phi va entre 0 y pi sobre 4, perdón, y el tita va entre 0 y 2pi, o sea, el ángulo tita es entre 0 y 2pi. ¿Okay?